La voz resonó por el pasillo clara y despreocupada, como si estuviera hablando del clima. No encaja. Nos va a avergonzar. Me detuve en seco, la bandeja temblando en mis manos. El altavoz del teléfono estaba encendido. La voz de Alejandra, mi hija mayor, era inconfundible. Estaba en el solario hablando con su hermana Nora. Se suponía que yo estaba arriba, pero había bajado a traer el té que preparé para nosotras. Me quedé helada fuera de la puerta. Su ropa, su forma de hablar. Todavía compra en los mercados locales, por Dios. No voy a dejar que mamá arruine las fotos de la boda. Puse la bandeja silenciosamente en la mesa del pasillo. Mi corazón latiendo tan fuerte que ensordecía. Nora se rió al otro lado de la línea. ¿Crees que siquiera lo notará? Últimamente está tan ida. Alejandra suspiró. No la vamos a invitar y no va a preguntar. Nunca quiere ser una carga. Me di la vuelta y me alejé. De vuelta en mi salita, el silencio se burlaba de mí. Todo seguía en su lugar. La foto enmarcada de su difunto padre, junto a mi lámpara de lectura, los papeles que revisaba para el fideicomiso de Cassandra, el té Earl Grey, intacto en la porcelana que me regalaron para el Día de las Madres, probablemente con mi propio dinero. Me senté con la espalda recta, las manos en el regazo. La humillación no llegó como una ola. Se filtró lentamente como tinta sobre el lino. Pensé en todo lo que había hecho por ellos. Colegiaturas, primeras casas, seguros médicos, vacaciones, rescates financieros. Nunca llevé la cuenta, hasta ahora. Estaban avergonzados de mí, no solo molestos, no solo distantes, avergonzados. Alejandra solía sentarse en esta misma mesa a estudiar para sus exámenes, mientras le preparaba chocolate caliente. Nora lloró en mi regazo la primera vez que un chico le rompió el corazón. Y Tobías, él, se aferró a mi brazo en la corte cuando enfrentó a su primer cliente. Pero ahora era una molestia, no apta para ser vista, no invitada a la boda de mi propia hija. Tomé mi agenda y mi pluma. Por primera vez en años no me sentía como su madre. Me sentía como la mujer que solía ser mucho antes de que nacieran. Y supe exactamente por dónde empezar. El libro de cuentas era más viejo de lo que parecía, con el lomo suavizado por años de listas a medio terminar y recordatorios de última hora. Pero ahora se convirtió en un registro de todo lo que había vertido en ellos mis hijos, mi legado. Pasé las páginas lentamente, pluma en mano, cruzando datos con registros digitales en mi laptop. No lloré, calculé. Alejandra, $3,500,000 para lanzar su empresa de eventos. Otros $1,500,000 cuando quiso reformular la marca. Innumerables transferencias etiquetadas como emergencia de personal, impulso de marketing y una vez puente de liquidez. Tobías, colegiatura completa en la Universidad Anáhuac. Un coche cuando aprobó el examen de abogacía, costos de cierre para la casa, que dijo que lo ayudaría a sentirse lo bastante estable para formar una familia. Recuerdo haber firmado ese cheque. También recuerdo el silencio posterior. Nora la menos sutil. Viajes a Playa del Carmen, colaboraciones financiadas, equipo de video indispensables para su guardarropa. Pedía con mensajes llenos de emojis notas de voz con fingido cariño. Y yo daba, cada vez, porque eso hacen las madres. El total era abrumador, casi $60,000 de pesos en 22 años. Una cifra tan clara, tan irrefutable, que eliminaba cualquier excusa que me hubieran dado. No me robaron, lo di libremente. Eso fue lo que más dolió. Cerré el libro y miré al techo. Antes encontraba alegría en sus logros. Alejandra destacada en una revista de bodas el nombre de Tobías, en la puerta de una firma de abogados los contratos de marca de Nora. Pero ahora solo veía recibos, no solo en pesos, sino en dignidad erosionada. Era tarde cuando llamé a Jairo Hinojosa. Contestó al segundo timbre. Mireya, necesito verte. Mañana. Hubo una pausa. Mañana o tarde a primera hora. No preguntó por qué.
Jairo había sido mi brújula financiera desde el año después de que murió Esteban. Cuando el peso del negocio cayó sobre mis hombros, fue Jairo quien me ayudó a reestructurarlo. Hicimos la empresa más ágil, más inteligente. En ese entonces luché con todo para salvar lo que construimos. Ahora haría lo mismo por mí misma. Me levanté del escritorio más firme de lo que me había sentido en semanas. La boda ya no se sentía como un rechazo. Se sentía como una revelación. Mis hijos simplemente me habían mostrado quiénes eran sin máscaras, y yo estaba lista para mostrarles quién seguía siendo. Alejandra llegó a las 10:15 en punto, sus tacones resonando confiados sobre el camino de pizarra. Traía una caja blanca de pastelería en un brazo y una sonrisa exagerada pintada en el rostro como si la hubiera fijado con laca. Pensé que podíamos tener una mañana de madre e hija, dijo con voz cantarina, mientras se inclinaba para besar mi mejilla, dejando un rastro de perfume de diseñador. Una ofrenda de paz. La recibí, tomé la caja y la puse suavemente en la isla de la cocina. Roles de cardamomo, mis favoritos. Lo recordaba. O tal vez solo llamó antes a la panadería y preguntó qué solía pedir. Eso parecía más probable ahora. Nos sentamos en el rincón del desayuno. Serví café cuidando no temblar y mezclé la crema lentamente. Sus dedos bailaban en el borde de su taza. Energía nerviosa, disfrazada de compostura. Tomó un sorbo cuidadoso antes de lanzarse. Entonces, el lugar que queremos tuvo una cancelación. El de Puerto Vallarta, con vista a la bahía. Es perfecto. Ventanas de piso a techo. Cuarteto de cuerdas incluido. Te encantaría. No dijo estarás ahí. Solo te encantaría. Asentí. Hay que poner el depósito antes del lunes. Son $8,500,000 en total, pero nos falta como la mitad. Alcé las cejas lo justo para fingir una leve sorpresa. La familia de Adrián ya cubrió su parte, claro. Agregó rápido, desviando la mirada. Solo estamos intentando cerrar la brecha. Su voz se suavizó. Sé que es mucho pedir, pero esto no es solo una boda mamá, es visibilidad. Para las dos. ¿Las dos? Sonreí y tomé el cuchillo para los roles. Corté uno por la mitad limpio. Siempre has sido ambiciosa, Alejandra, dije. Eso lo admiro. Ella se relajó, confundiendo mi cortesía con calidez. Pensó que me estaba inclinando hacia ella. No se dio cuenta de que ya me había retirado. Pasamos 20 minutos más en una charla amable. ¿Cómo estaba Cassandra? ¿Qué telas había elegido para su vestido? Como Nora podría ser dama de honor si se portaba bien. Cuando se fue, la acompañé a la puerta y besé su mejilla como siempre. Pero al cerrar el cerrojo detrás de ella, la calma en mi rostro se rompió lo suficiente para dejar salir el calor que crecía debajo. Esa tarde llamé a Jairo con una palabra: adelante. Jairo no pidió explicaciones. Nunca lo hacía. Solo actuaba con precisión, ejecutando instrucciones que debía haber dado hace años. En 48 horas, las cuentas estaban limpias de transferencias automáticas, no más fondos para la marca de Nora, no más pagos misteriosos de retención legal a la oficina de Tobías. Las tarjetas de crédito que ofrecí solo para emergencias fueron desactivadas, sus saldos liquidados y cerradas. Reclamé los títulos de propiedades que había firmado tontamente por eficiencia fiscal, y cada activo clave fue redirigido silenciosamente a un nuevo fideicomiso con un solo nombre: Cassandra Eloísa Cano. Me aseguré de que el rastro de papel fuera inquebrantable. Jairo revisó las cláusulas 2 veces. Si alguien lo impugnaba, se encontraría con muros reforzados y firmas herméticas. No grité, no publiqué advertencias, ni siquiera mencioné una palabra a mis hijos. En cambio, envié un mensaje grupal corto y dulce, escrito con el tono de una madre mayor anhelando cercanía. Quiero cenar con todos ustedes este fin de semana. Solo nosotros. Siento que ha pasado mucho tiempo.
Sábado en la noche, 7 en punto. Yo cocino. Nora respondió con un pulgar arriba. Tobías escribió, suena genial, mamá. Alejandra contestó, lo espero con ansias. ¿Quieres que traiga vino? Casi me reí con ese. Respondí con un corazón. Esa tarde quité los retratos familiares del pasillo. No por rabia, más bien como preparación. Los reemplacé con paisajes tranquilos. Cosas que no mentían. La mesa del comedor estaba pulida. Doblé las servilletas de lino como a ellos les gustaba. Cada detalle era intencional, nostálgico, cálido, familiar. Sabía lo que esperarían una mujer mayor abrumada por la emoción insegura de su lugar, desesperada por cercanía. Les dejé mantener esa ilusión. El sábado estaba a solo 3 días. Llegaría rápido. Y cuando lo hiciera, entrarían en la casa que creían conocer y se sentarían frente a una mujer que pensaban que entendían. Pero nunca me habían conocido de verdad. No a la mujer que había construido, roto y reconstruido su mundo más veces de las que ellos jamás supieron. Y ahora ella estaba poniendo la mesa. Llegaron puntuales los 3. Alejandra con un blazer color perla, Nora con su sonrisa lista para la cámara y Tobías sosteniendo una botella de tinto que probablemente eligió en el camino. Besaron mi mejilla, elogiaron el aroma del asado de romero, comentaron lo acogedora que se veía la casa. Todo era una cortesía ensayada, mecánica, vacía. Nos sentamos en la sala. Serví té en las tazas de porcelana que Alejandra alguna vez me regaló el mismo juego que ahora consideraba demasiado recargado para su propia mesa. Ofrecí galletas, las que Tobías solía robar de la lata de pequeño. Nora tomó 2 sin levantar la vista de su celular. Hablamos trivialidades por 10 minutos, las notas de Cassandra, el clima, el estrés del trabajo, antes de que me levantara y caminara al aparador detrás de mí. Regresé con 3 carpetas, colocando una frente a cada uno. ¿Qué es esto?, preguntó Tobías, alzando las cejas. Algo que pensé que deberíamos ver juntos, dije suavemente. Las abrieron. Siguió el silencio. Cada carpeta tenía una cronología personalizada. Transferencias, depósitos, contribuciones hipotecarias. En la de Tobías, un desglose de colegiaturas, preparación para el examen de abogacía, el arrendamiento de su primera oficina. La de Alejandra listaba préstamos para negocios y depósitos de boda. La de Nora tenía recibos de vuelos, equipos de iluminación, costos de contratos de marca. Sus ojos recorrieron las páginas, algunos labios apretándose, otros palideciendo. Entonces tomé mi celular y presioné reproducir. La voz de Alejandra llenó la habitación. Metálica, cruel, inconfundible. No podemos imitarla. No es lo suficientemente refinada. La pausa que siguió rompió algo en el aire. Tobías parecía atónito. Nora se congeló a medio deslizar su pantalla. Alejandra se quedó rígida, su taza temblando contra el platillo. No quise... Eso no fue... balbuceó. Olvidaste colgar, dije con voz calma. Y escuché 20 minutos de ti y Nora diseccionando cómo arruinaría tus fotos de boda. Nadie habló. El asado en el horno pitó terminado. Me levanté, alicé mi falda y los miré a los ojos uno por uno. Todos estos años, dije sin cuestionar. Esta noche ofrezco algo más. Me dirigí al comedor, donde los cubiertos brillaban bajo la lámpara. El tenedor de Alejandra chocó contra su plato, el pollo intacto, enfriándose frente a ella. ¿Me grabaste? ¿De verdad te sentaste ahí y me grabaste? No, dije con calma. Dejaste la línea abierta. Solo escuché. Tobías cerró su carpeta de golpe. ¿Entonces qué? ¿Has estado llevando la cuenta de nosotros como si fueras contadora en lugar de madre? He sido su madre, dije levantando mi té, y su contadora, su prestamista, su red de seguridad. Ahora solo uno de esos roles termina. No puedes simplemente cortarnos, espetó Nora. Tenemos cuentas, mamá. Una vida. Renta contratos.
Acabo de firmar con una nueva agencia. Lo resolverán, dije suavemente. Alejandra se levantó. No hablas en serio. Estás dolida, pero no harías esto de verdad. Todas las tarjetas están canceladas, dije dejando mi taza con calma. Los títulos de las propiedades están de nuevo a mi nombre. Las transferencias mensuales terminaron. Con efecto inmediato. El aire abandonó la habitación. La boca de Tobías se quedó ligeramente abierta, como si las palabras lo hubieran abandonado. Alejandra me miró como si acabara de convertirme en alguien que nunca había conocido. Nora se recostó en su silla, parpadeando rápido. Frente a ellos, Cassandra estaba perfectamente inmóvil. No había hablado una sola vez. Su plato estaba limpio, la servilleta doblada cuidadosamente a un lado. Pero sus ojos no se apartaron de mí, no con juicio, no con miedo, solo con una comprensión clara y tranquila. Ustedes me excluyeron de sus vidas, continué. Solo estoy siguiendo su ejemplo. Alejandra intentó hablar de nuevo, pero su voz se quedó atrapada en la garganta. El único sonido fue el suave tintineo del tenedor de Cassandra al dejarlo en la mesa. Me levanté y comencé a recoger los platos uno por uno, como solía hacer cuando eran pequeños, y estaban demasiado cansados para ayudar después de la cena. Pero esta vez no estaba despejando la mesa por comodidad. Estaba haciendo espacio para algo nuevo, algo que ya debía haber llegado. Cassandra se levantó también siguiéndome a la cocina sin que se lo pidiera. No necesitaba dirección. Ya entendía el cambio. Y supe entonces que no todo lo que había dado estaba perdido. Ella estaba ahí antes de que siquiera abriera las persianas. Alejandra, parada frente a la reja de hierro forjado, envuelta en un abrigo oversize, abrazándose con fuerza. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando un buen rato, o apenas empezaba, pero de cualquier manera, las lágrimas eran reales esta vez. Me quedé detrás de la cortina y la observé un momento antes de salir. El aire matutino era cortante y la grava crujió bajo mis pantuflas mientras bajaba por el sendero. No me molesté en abrir la reja. Mamá dijo con la voz ya quebrándose: «Por favor, ¿podemos hablar?» Mantuve las manos cruzadas sobre mi bata. «Parece que tienes mucho que decir cuando crees que no puedo escuchar». Sacudió la cabeza rápido. «No quise decir nada de eso. Fue solo estrés, la boda, presión. No pensaste que lo descubriría», interrumpí. «Pero cada palabra que dijiste fue intencional». Su labio tembló. «Siempre has estado ahí para nosotros. Siempre». «Y ese es el problema», Alejandra, dije en voz baja. «Contaron con eso. No porque me quisieran, sino porque sabían que no pararía». Apretó las barras como una niña desesperada por salir al recreo. «Lo siento. Por favor, lo arreglaré. Lo arreglaremos. Solo no me dejes fuera». «No te estoy dejando fuera», respondí. «Me estoy apartando. Hay una diferencia». Su boca se abrió para decir algo más, pero ya me había dado la vuelta. Caminé lentamente por el sendero, como solía hacerlo hacia su salón de kinder para recogerla. Antes ella corría a mis brazos. Ahora lloraba detrás del acero rogando que la dejaran entrar. Cuando entré, me senté al borde de mi cama, desbloqueé mi celular y busqué su nombre. Alejandra Cano. Mantuve el pulgar sobre el contacto. Luego presioné borrar. Afuera el viento se intensificó. Todavía podía escuchar sus llantos débiles, pero no miré atrás. En cambio me levanté y fui al estudio. Cassandra ya me estaba esperando. Cassandra estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de mi estudio, su mochila escolar tirada a un lado y una libreta legal abierta en su regazo. Parecía tan joven en el marco de esa habitación, apenas 17 años, pero había algo en su postura, en la quietud de su expresión, que ya no pertenecía a la infancia. «Escuché a mamá llorando anoche», dijo suavemente, pero no pregunté por qué. No hablé. Esperé. Levantó la vista. Ya lo sabía. No había enojo en su voz, solo una claridad firme.
Nos crían para querer lo que no ganamos, dijo su pluma, trazando pequeños círculos mecánicos en el borde de la página. Nora presume Tobías, justifica Alejandra calcula. Creen que el dinero es prueba de amor, y cuando se acaba también se acaba su lealtad. Respiré lentamente, asentí una vez. Y tú quiero aprender, dijo, no solo sobre dinero, sobre cómo sobrevivir sin necesitar que alguien más lo haga por mí, sobre cómo poseer algo realmente poseerlo y no depender de nadie para mantenerlo. Me miró de nuevo y lo vi, el acero detrás de sus ojos, la crudeza de alguien que ya había comenzado a liberarse. Me levanté de mi silla y crucé al archivero. Saqué una carpeta etiquetada Fundaciones 1987. El primer plano real de mi negocio con márgenes garabateados y todo. Se lo entregué. No heredas la fuerza, dije. La construyes. Cassandra sostuvo la carpeta como si fuera oro. No sonrió. Solo asintió como si supiera que venía con peso. No serás como ellos, dije en voz baja. No serás ellos. Se inclinó y me abrazó con los brazos apretados como si quisiera fundirse con esa promesa. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí que estaba protegiendo un legado, sentí que lo estaba pasando. Esa noche volví al libro de cuentas. Había una cosa más que necesitaba hacer antes del fin de semana. La boda nunca ocurrió. Leí el anuncio en silencio en el periódico enterrado bajo los listados de bienes raíces. Ceremonia pospuesta indefinidamente. Alejandra nunca llamó. No necesitaba hacerlo, ya lo sabía. Las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños, especialmente cuando alguien de dinero viejo descubre que la riqueza de la novia era prestada de su madre. Tobías dejó de devolver las llamadas de sus prestamistas. La casa se vendió por debajo del precio pedido. Nora desactivó 2 de sus cuentas en silencio después de que un viaje patrocinado se cancelara. No dije nada. No me acerqué. No me quedaban regaños ni consuelo para dar. Vendí la casa una semana después de Año Nuevo. La empaqué en 2 días. Regalé la mayoría de los muebles y dejé la llave en la repisa para la nueva pareja, que la compró una enfermera y un mecánico, esperando a su primer bebé. Lloraron cuando se las entregué. Eso significó más que cualquier agradecimiento que hubiera recibido de mis propios hijos. La cabaña es pequeña, pero me queda bien. El lago brilla por las mañanas y el aire huele a pino y tierra limpia. Hay un mercado cerca que vende los mismos palitos de canela que solía infusionar en el té cuando Esteban estaba vivo. He vuelto a hornear solo para mí. Cassandra me visita todos los sábados, trae sus cuadernos y yo le doy estudios de caso presupuestos, simulados copias de mis contratos más antiguos. Discutimos sobre tasas de interés. Nos reímos con análisis de riesgos. Es mejor de lo que yo era a su edad, más aguda, más tranquila. Leo más ahora sobre todo ficción. También escribo a mano con tinta que se difumina ligeramente en la página. El silencio ya no se siente como soledad, se siente ganado, como una habitación que ha estado cerrada al ruido por demasiado tiempo, finalmente respirando. No hay llamadas de mis hijos, ni disculpas, ni agradecimientos, y aún así duermo mejor. Pero un martes, mientras estaba en el porche regando la maceta de menta que acababa de plantar, sonó el teléfono. Cassandra estaba en la escuela. Jairo estaba fuera de la ciudad. El nombre en la pantalla me hizo pausar. Era Tobías. Dejé que sonara una vez más antes de contestar. Hola, Tobías. Hubo un instante de silencio al otro lado. No era vacilación, más bien, como un aliento contenido demasiado tiempo. Hola, mamá. Su voz era más baja de lo que recordaba, más delgada. No estoy llamando para pedir nada. Lo juro. Solo quiero hablar. Me senté en el escalón del porche, el teléfono suavemente pegado a mi oreja. ¿Está bien? Habla.
Empezó despacio, un murmullo de pensamientos desarticulados, lo difícil que se habían puesto las cosas, que Nora no contestaba sus llamadas, que Alejandra culpaba a todos menos a sí misma. Luego su voz se quebró. Al principio estaba enojado. Contigo, por lo que hiciste, me sentí traicionado, pero ahora se aclaró la garganta. Ahora lo veo. Estábamos a la deriva viviendo de tus sacrificios y llamándolo éxito. Pensamos que porque tú lo dabas, era nuestro. Y cuando lo quitaste, te llamamos cruel, pero los vacíos éramos nosotros. No dije nada. Siguió. Mentí. Sobre lo que necesitaba. Sobre quién era. Pensé que era un hombre adulto, respetado, establecido. Pero solo era un niño con un título caro y tu nombre detrás de cada cheque. Miré al lago la luz del sol descansando sobre el agua quieta. Nos rompiste, mamá, dijo finalmente. Y gracias. Necesitábamos rompernos. Mi garganta se apretó, pero no dejé que mi voz temblara. No los rompí, Tobías, dije. Dejé de sostenerlos. Es diferente, no discutió. Por un momento nos quedamos en ese silencio a través del dolor. Luego preguntó suavemente, ¿crees que podemos empezar de nuevo? Solté un suspiro lento. Tal vez, dije, pero no como dependientes, no como mendigos en una mesa que yo puse. Si empezamos de nuevo será como personas, adultos, iguales. Dio una pequeña risa. Me gustaría eso. Y por primera vez en años, escuché a mi hijo no como una voz que necesitaba, sino como un hombre que había aprendido a sostenerse. Esa noche horneé un segundo pan de centeno, por si acaso.